Cuando se destruyen los nefrones, los que quedan, nefrones remanentes o residuales, experimentan mecanismos adaptativos. ¿Cuáles son estos mecanismos? Primero, hiperfiltración. Ya vimos la angiotensina 2, ¿no es cierto?, vasocontrae la eferente y aumenta la filtración. Con eso estamos corrigiendo un daño funcional, pero estamos acelerando la destrucción de los nefrones. Enseguida disminuye la reabsorción de sodio y agua y eso favorece la regulación del balance externo de sodio, porque si disminuye la filtración glomerular, tiende a haber un balance positivo de sodio y agua. Y eso se va corrigiendo con una menor reabsorción de sodio y agua. También hay un aumento de la secreción en el caso del potasio y de los hidrogeniones. De esa manera se tiende a paliar la alteración del balance externo de agua, sodio, potasio y el equilibrio ácido básico. La función concentración y dilución urinarias se ve comprometida a medida que avanza la enfermedad renal crónica. Inicialmente, en el eje de la ordenada, ustedes tienen graficada la osmolaridad urinaria, que puede variar entre los valores extremos de 1200 miliosmoles por kilo de agua, que sería la mayor osmolaridad que se puede excretar por la orina, y 50, que es la osmolaridad más baja. Entonces, la regulación puede tener lugar en ese rango, de 50 a 1200 en condiciones normales. Pero a medida que avanzamos en la enfermedad hacia la derecha, este rango se va achicando y tenemos una menor plasticidad, como decíamos al comienzo, para regular esta función. Y cuando ya está la enfermedad renal crónica en un estado muy avanzado, la orina ya no se concentra ni se diluye. Se llega a una isostenuria, en que tiene la misma osmolaridad que el plasma. En cuanto a la regulación de la homeostasis del sodio, es importante en primer lugar señalar que como cae la filtración glomerular, hay balance positivo de agua y sodio que expande los compartimientos del líquido extracelular. Expande el intravascular, generando hipertensión arterial, y expande el intersticial, generando edema, que son manifestaciones clínicas muy características de esta enfermedad. Ahora, cuando hay mecanismos adaptativos y la excreción fraccional de sodio aumenta, eso logra controlar en parte este balance positivo de sodio y de agua. ¿Y a qué se debe ese efecto? En primer lugar, a factores hemodinámicos en que disminuye la fracción filtrada, o sea, ese cociente entre velocidad de filtración glomerular y flujo plasmático renal. Y eso involucra menor reabsorción a nivel del túbulo proximal. Enseguida, como se expande el líquido extracelular, eso aumenta el retorno venoso, se distiende la pared atrial y se libera atriopeptina, y también se libera hormona natriurética. Y esto interfiere en la reabsorción tubular de sodio. Enseguida, como tenemos una elevación de la urea a nivel plasmático, la carga filtrada de urea aumenta y se comporta como un diurético osmótico, produciendo un arrastre de agua y de electrolitos. Y eso también
interviene como mecanismo adaptativo frente al balance positivo de sodio y agua, o sea, un mecanismo de diuresis osmótica. También hay menor reabsorción en ciertos segmentos del túbulo por razones de cambio de arquitectura del nefrón por el mismo daño. Por ejemplo, en una nefritis intersticial se produce alteración de toda la estructura del intersticio en que hay depósito de colágeno y los túbulos se van regenerando, pero no en la misma forma del asa de Henle, que es un asa de una estructura muy bien marcada que favorece el mecanismo de concentración, el mecanismo de concentración y dilución de la orina por la vía de la contracorriente. Entonces todo eso se ve modificado y ya no se puede reabsorber con la misma eficiencia el sodio y el agua. Entonces todo eso contribuye a que los nefrones remanentes o residuales puedan tener una excreción fraccional mayor para contribuir a la regulación del balance externo. Con respecto a la homeostasis del potasio, aquí se eleva la excreción fraccional de potasio, en primer lugar debido a que hay una menor reabsorción proximal, porque la misma carga filtrada de urea ejerce una diuresis osmótica, por ejemplo. También aumenta la secreción distal de potasio porque hay más oferta de sodio, porque el sodio que no se reabsorbió accede a los segmentos distales y aumenta la oferta, facilitando la secreción y excreción de potasio. Y también porque por la misma diuresis osmótica aumenta la velocidad de flujo del fluido tubular distal. Y la sodio-potasio tepeasa aumenta su actividad. Cuando hay hipercalemia, esta enzima eleva su actividad. Con respecto a la regulación del equilibrio ácido-básico, tenemos una acidosis metabólica con un anion gap aumentado en las etapas avanzadas de la enfermedad. ¿Por qué? Porque se acumulan otros aniones como fosfato o sulfato, que son aniones que elevan el anion gap. Enseguida la excreción de protones está disminuida y hay menor eliminación de amonio. El amonio va aumentando progresivamente en cada uno de los nefrones como mecanismo adaptativo también. Pero llega un momento en que ha disminuido el número de nefrones de una manera tan importante que aunque cada uno de ellos esté eliminando más amonio, en conjunto no logran dar cuenta de la eliminación de amonio que es necesaria en las 24 horas para un paciente. Entonces ahí se entra en balance positivo de protones. La compensación respiratoria se manifiesta por una respiración acidótica, que es una respiración profunda de tipo Kussmaul. Y eso obedece a la acción del pH sobre los quimiorreceptores. También el espacio intracelular entra a tamponar la acidosis, lo cual se hace por el intercambio con potasio. La célula cede potasio a la vez que capta los hidrogeniones y eso se refleja en una hipercalemia, que es un parámetro muy importante en esta enfermedad. Y también aquí hay un tamponamiento óseo, que se trata en este caso de una acidosis metabólica crónica, en que ya se han agotado todos los tampones extracelulares, el tamponamiento intracelular y finalmente actúa el hueso
pero el hueso va sufriendo un deterioro. Se van solubilizando las sales complejas de la estructura cristalina del hueso y va perdiendo masa ósea en su componente mineral. Y esta desmineralización puede provocar otros efectos también, como son las fracturas patológicas. El síndrome que deriva de toda esta patología que acabamos de analizar prácticamente involucra todos los órganos y sistemas. Vamos a ver algunos mecanismos de daño y algunas manifestaciones también. No todas las manifestaciones tienen su mecanismo identificado, pero nos vamos a basar en lo que ustedes ya conocen de las alteraciones hidroelectrolíticas y ácido básicas y algunas más. A nivel del sistema nervioso central se produce una encefalopatía metabólica debido a la acumulación de las toxinas urémicas. Y esta encefalopatía puede producir un sopor o obnubilación, pero puede llegar después al coma urémico. En el tracto digestivo se producen náuseas, vómitos, diarrea, pero también se puede producir una hemorragia digestiva alta. Y eso es por los trastornos que hay en los factores de la coagulación. A nivel cardiovascular, debido a la hipercalemia se producen arritmias, debido al balance positivo de sodio y agua se produce hipertensión arterial, que puede constituirse en un factor de poscarga que genere insuficiencia cardíaca cuando el corazón no es capaz de bombear la sangre debido a este aumento de la poscarga. Y también se puede producir la pericarditis urémica. La pericarditis es una inflamación que afecta a las túnicas que envuelven el corazón, que están involucradas en este daño, y este efecto se manifiesta en un tamponamiento cardíaco, es decir, en la diástole el corazón queda impedido de distenderse para poder acumular la sangre en el ventrículo y después enviarla a través del gasto cardíaco. Esta inflamación que está envolviendo al corazón del pericardio impide que eso se realice de una manera eficiente. Esta es la segunda complicación más grave del síndrome urémico. La primera más grave era la hipercalemia, toda vez que se puede constituir en causa directa de muerte por un paro cardíaco. En el sistema respiratorio tenemos una respiración profunda, tipo Kussmaul, estimulada por la acidificación de la sangre. También se puede producir un edema intersticial y se puede llegar también a una insuficiencia respiratoria. Un aspecto importante es la acción que pueden tener las toxinas urémicas y la condición de enfermedad renal crónica sobre el sistema hematopoyético. Hay una anemia por menor producción de eritropoyetina y muchos otros factores más, como vamos a ver. La anemia es un hallazgo muy constante en la enfermedad renal crónica. Pero también puede haber otros trastornos como la leucocitosis. Los factores de la coagulación están alterados y se puede producir epistaxis, gingivorragias y también equimosis petequias que reflejan fenómenos hemorragíparos.